A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Seguimos a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Informamos, lo acercamos al Perú. Nos acompaña en esta oportunidad, le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, el doctor José Farfán. Él es asesor de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal de Perú, Confemín Perú, ¿no? Asesor de la Asociación Nacional de Planta de Beneficio, Amplaben, y en su momento ha sido director de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas en 2 oportunidades. Por eso que es importante conversar acerca del reinfo, qué está pasando en el proceso de formalización, los compromisos que se tienen que mirar hacia adelante. Doctor Farfán, qué gusto saludarlo. José, muchas gracias, buenas tardes, y también a todos los televidentes y a través de la radio de RCR. Muchísimas gracias y atento a la conversación que vamos a tener y a las preguntas a las inquietudes que tengas, José. En primer lugar, ¿a quién representa Confemín? Un poco para comunicarle a quienes están sintonizando en varios puntos del territorio nacional. Sí, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal se formó en el año 2021 en Puno, como con la intención de conjuncionar a todas las asociaciones, federaciones nacionales. Era una necesidad y eso se vio justamente en Puno, y en Puno se determinó una primera directiva, y esa primera directiva es la que se impulsó todo el camino legal que había que hacer para que las federaciones estén allí incluidas. Y entonces representa a la población en general minera de las regiones mayoritariamente, ¿no? Y estamos hablando de prácticamente aquí 5 regiones que son definitorias en este proceso, que son Puno, Madre de Dios, Arequipa, La Libertad, Ayacucho y Ancash, ¿no? Entonces, digamos que son las 5 o 6 regiones fundamentales donde hay actividad de pequeña minería y donde es realmente bastante la población minera. Claro está de que también está Madre de Dios, está Cusco, está Junín, está Huancavelica, está Huánuco, que son otras regiones importantes, digamos que tiene esa posibilidad de hacer esa representatividad nacional general, y eso lo ha demostrado en los últimos 3 meses en 2 movilizaciones acá en la ciudad de Lima, una que fue alrededor de 20,000 mineros el 22 de enero y la otra que ha sido justo el 11, 12, 13 y 14, donde ha habido una cantidad mucho mayor a los 20,000 mineros, ¿no? ¿Cuántos agremiados reúne en el país Confemín Perú? Confemín Perú representa a las regiones que le dije y representa también no solamente, digamos, a la población minera en sí, sino también a la población en general de los centros poblados, ¿no? Por ejemplo, La Rinconada, estamos hablando de alrededor de 40,000, 50,000 personas que están allí. ¿Por qué? Se ha llegado al convencimiento, entendimiento general, casi de sentido común, de que el minero no trabaja solo, ¿no? Trabaja con sus operadores, trabaja con la persona que lleva los alimentos, la persona que lleva el agua, los que transportan. Todos se benefician de la actividad de pequeña minería. Es un clúster, ¿no? Digamos, es una cadena productiva. Entonces, Confemín representa, además de los mineros, a las poblaciones grandes, ¿no? Rinconada, Secocha, Relave, Mollehuaca, todas las poblaciones grandes, en Patás también, donde hay actividad minera, y eso se ha puesto de manifiesto en la última movilización del 11 de marzo, porque había claramente representantes de comerciantes, de transportistas, ¿no? Entonces, digamos, toda la cadena productiva es representada por Confemín, pero fundamentalmente los mineros que están en proceso de formalización. Ahora, en las últimas semanas, doctor Farfán, hemos asistido a situaciones bastante complejas en este sector, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la derogatoria de parte del Congreso del decreto 1607, ¿no? Ustedes señalan que este decreto excedió largamente al mandato de la actividad minera. Es más, lo escuchaba con atención hace unos días hablar de inconstitucionalidad. Así es. José, el decreto legislativo 1607, en la primera disposición complementaria final, es absolutamente inconstitucional, y eso lo han tomado todos los congresistas la noche del debate. Y eso yo quisiera decirles a los gremios de gran minería que se ilustren. Es más, nosotros hemos hecho un pronunciamiento con la Confederación Nacional de Pequeña Minería pidiéndole a los gremios de gran minería que se ilustren con abogados. ¿Por qué le digo, José? Porque
la ley autoritativa del decreto legislativo 1607 expresamente señala que no se penalizarán las actividades de minería, salvo que en nuestro país, José, la minería solamente se entienda como la gran minería. Como verás, nosotros, la pequeña minería, también somos minería, se llama pequeña minería y minería artesanal. Y evidentemente el texto en sí, que venía del Poder Ejecutivo, para que sea la ley autoritativa al Congreso de la República, hablaba de pequeña minería, hablaba de la actividad de beneficio, hablaba de toda la cadena productiva. Y por eso es que se considera que era hacia nuestro sector al que estaba encaminado, no al sector de la gran minería. O sea, la exclusión expresa que tiene la ley autoritativa es para pequeña minería. Y no obstante, ese mandato que le dio al Congreso, al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo incluyó de contrabando, pues, este decreto, esta disposición complementaria, disposición complementaria final, dentro del decreto legislativo 1607, que abarca actividades de pequeña minería, formalización minera, el tema de los insumos en la pequeña minería, ¿no? Entonces, digamos que la parte central, José, es de que esto es inconstitucional. Al margen del contenido que tenga esta norma, es inconstitucional. Y por eso es que nosotros le hemos pedido a los gremios de gran minería que se ilustren, que vayan a los estudios de abogados y que le digan realmente si esto es inconstitucional. ¿Por qué se llegó a esta situación? Se llega a esta situación porque se origina en el tema de Patás, ¿no? Básicamente en el tema de Patás, ¿no? Pero también en la coyuntura general de inseguridad que vivimos todos los días, José. O sea, tú dejas aquí la casa un poco, sales el fin de semana, ya te robaron, a tu hijo que está llegando aquí a la esquina de la casa, le robaron ya su celular, pasas un poco más allá, llegan los de las motos y también te asaltan. O sea, de eso no escapa la minería. Y más aún, José, teniendo en consideración que estamos hablando de un mineral, básicamente el oro, que está en $2,200 la onza. No hay actividad productiva en el campo, José, que pueda cubrir o que pueda reemplazar esta actividad que se hace actualmente, donde hay esta posibilidad. No hay agricultura, no hay ganadería, no hay comercio, no hay nada. Y sí, más bien lo que hay es otras actividades que circundan esta actividad minera, ¿no? Entonces, evidentemente, es un caldo de cultivo y una tremenda oportunidad también para la delincuencia, ¿no? Estamos hablando de minería ilegal, ¿y entonces? Allí hay que diferenciar claramente, y eso hay que decirle también a los gremios de gran minería, José. La minería ilegal es un delito, es el artículo 307 del Código Penal. Y yo veo de que alegremente dicen la minería ilegal, para aquí la minería ilegal. No, la Confemín Perú y lo que nosotros estamos dando a entender es de que nosotros estamos pues en un proceso de formalización y estamos en pro de la formalización. No podríamos estar en pro del delito. Ahora, ¿qué motivo de esto sea de que hay personas que están registradas en el registro de formalización del Ministerio de Energía y Minas y al costado hay otras personas que están haciendo minería ilegal entendido como que no tienen el permiso del REINFO, ¿no? Entonces, o que no están dentro del proceso de formalización. Definitivamente esa es la minería ilegal, pero tiene que haber autoridad y está el fiscal y está el sistema judicial para llegar a ver el tema de la minería ilegal. Pero no por ese hecho, José, vamos a permitir que los gremios de gran minería señalen que todo esto es ilegal. O sea, la actividad que uno asesora, la actividad que hace la Confederación Nacional, que ha logrado el convencimiento de los congresistas y de la Presidenta de la República, y también de muchos gremios nacionales, serían ilegales. O sea, se habla tan alegremente, José, de la minería ilegal, y estos gremios de gran minería lo dicen continuamente, que yo por eso les digo que se ilustren, o sea, que vayan a los estudios de abogados que tienen, ¿no? Y que les digan qué es formalización, qué es el delito. Hay un delito que se llama minería ilegal, o sea, ¿no? Y justamente, siendo un delito, y el otro peligro que estriba es que muchas veces va acompañada de otros ilícitos. Así es, así es. Bueno, la minería ilegal definitivamente que es un delito y que también tiene modalidades, ¿no? Claro. Tiene varias modalidades que se dan, pero además de eso, y lo central, José, en esta temática es de que detrás de la actividad minera, ya sea grande, mediana, pequeña, y más aún en la pequeña, están los delincuentes. O sea, los delincuentes están al tanto de quiénes son los pequeños mineros para asaltarlos, para cogerlos en la carretera, para extorsionarlos. Recordarás, José, hace 2 meses o 3, ha habido un minero de Patás, justamente en la región La Libertad, que lo han secuestrado y lo han ido cercenando poco a poco hasta que finalmente lo han matado. Recordarás, José,
y han puesto allí en un cartel donde dice por no pagar completo, recordará, José. Entonces, digamos de que esta actividad de la pequeña minería no está exenta, es más, por el movimiento económico y social que representa, más bien es un caldo de cultivo, digamos, idóneo para la entrada de la delincuencia, ¿no? Porque la delincuencia va en los lugares donde puede haber, digamos, recursos económicos, donde puede actuar la delincuencia, y más aún en lugares alejados, ¿no? Estamos hablando de Patazo, las carreteras lejanas de Carabelí, o las carreteras de San Antonio de Putina en Puno, donde asaltar es práctica, o en Guaypeto, en Madre de Dios, donde asaltar prácticamente, José, se ha convertido en una actividad cotidiana, y uno tiene que caminar esperando que no lo asalten por allí. De eso estamos hablando. Entonces, si hay esa diferenciación marcada, ¿por qué no se llega a un consenso? Si ustedes marcan una distancia con la minería ilegal y, por otro lado, también la gran minería habla de que esto es un ilícito, la minería ilegal, ¿por qué no se llega a un consenso? ¿Qué tiene que haber algo que pueda establecer un punto en común, un punto de entendimiento? José, déjame decirte que para mí, yo entiendo a la gran minería y a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo en precisión como una suerte de gran corte española, ¿no? De 1700 y pico, ¿no? 1600 y tanto, a la que el resto de los ciudadanos o los indios no acceden, ¿no? Yo entiendo, yo lo siento así, porque se le ha pedido a la sociedad minería en varias ocasiones poder dialogar, poder conversar, poder explicarles las cosas que no conocen definitivamente, pero no lo hacen, ¿no? Porque yo considero que es un gremio pues muy de alcurnia, ¿no? De la minería nacional, con grandes empresas y grandes apellidos de nuestro país, que definitivamente pues ahí no están, digamos, para reunirse con estos gremios de pequeña minería, a pesar de la importancia y trascendencia social y económica superior, en muchos casos, a la gran minería que tiene la pequeña minería. Y eso lo han demostrado las movilizaciones de estos días, José. 30,000 personas, y ahí están las imágenes de los canales, de las radios, de los fotógrafos que han estado allí marchando, y allí no han marchado solo los mineros. Yo quisiera saber la gran minería si algún día va a poder hacer una marcha siquiera de 5,000 personas para congregar las 30,000 personas que nosotros hemos congregado en Lima, donde, como reitero, José, no solamente son los mineros, son los transportistas, son los acopiadores, son toda la cadena productiva inmensa que hay en el país. Por eso en el país se dice, José, de que son alrededor de 5,000 unidades mineras de pequeña minería, donde trabajan alrededor de 400,000 personas. Y esas 400,000 personas representan siquiera 3 o 4 personas más, con lo cual superamos largamente el 1,000,000 de personas que están, hasta más, 1,500,000 que están relacionadas con esta actividad. Por eso es importante, por eso es trascendente, y entendemos que el gobierno, el Poder Ejecutivo, ha entendido la trascendencia social y económica de este sector. Estamos dialogando con el doctor José Farfán, él es asesor de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal de Perú, Confemin Perú. El otro tema, en este decreto 1607, ¿participó el Ministerio de Energía y Minas? Esa pregunta, José, es bien importante, pero es trascendental, José, y me parece oportunísimo lo que señalas que yo no lo había tomado en cuenta. El Ministerio de Energía y Minas no participó en esta norma. ¿Por qué no participó siendo un órgano rector? Exactamente, José, eso es lo que nosotros les hemos dicho. Es más, en una reunión que hemos tenido con el ministro de Energía y Minas y las autoridades del ministerio, les dijimos, pero si ustedes son el ente rector, en todo caso, deberían hacer un informe señalando de que ustedes no han participado y de que no saben cómo va a ser la aplicación de esta norma, porque te digo, José, ya entrando al fondo de esa disposición complementaria, es un tema, una redacción, pero absolutamente incoherente, inconducente. El primer párrafo nos habla de explosivos cuando el artículo 279 del Código Penal sanciona la tenencia de explosivos. No había por qué poner que se va a sancionar al que está dentro del reinfo o al que está afuera. O sea, no tiene sentido. El segundo párrafo que habla sobre el contrato, José, es un párrafo totalmente mal redactado, que da a entender que son todos los registrados en el reinfo los que tienen que traer el contrato. Sin embargo, el ministerio, sin haber participado de la norma, se esmeró hace 2 meses en decir de que tratando de darle una forma a ese contenido. De igual manera, el último párrafo que habla acerca de los suspendidos es contradictorio con el primero. Y claro está, esa norma no tiene mayor coherencia legal. ¿Por qué? Porque no ha sido redactada
por la entidad técnica que debía redactar ese párrafo, ¿no? Que ha sido el Ministerio de Energía y Minas. Por lo visto, según refiere el Ministerio, los que han participado en la dación de esa norma han sido los del Ministerio del Interior, sin consultarles a ellos, ¿no? Ahora, siendo una norma de importancia y además siendo el Perú un país minero, ¿no? De acuerdo a lo aprobado por el Congreso, el plazo de inscripción en Reinfo va a ser hasta diciembre del 2024, ¿no? Y no en 90 días como establecía el decreto anterior, ¿no? La gran pregunta es, ¿vamos a lograr esto o vamos a seguir ahondando el problema? A mí me parece, José, que si el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas, no toma esta tarea en serio, realmente esto va a seguir prolongándose. Yo veo acá largamente un nuevo plazo para continuar con este proceso de formalización sin fin. ¿Por qué? Porque ya tenemos 4 o 5 reaperturas, que se prolongue, y la población en general y la gran minería y todos los actores que están en esto van a señalar pues de que eso es inconducente. Pero nosotros, José, ya hemos trabajado desde el año 2022 en el Congreso, en la Comisión de Energía y Minas, un proyecto de ley de minería a pequeña escala, que lo hemos presentado al presidente de la Comisión de Energía de ese momento, que era el congresista Jorge Flores, y el proyecto de ley está presentado hoy. Esa es la voluntad y esa es la presencia que ha hecho Confemín Perú directamente en ese proyecto de ley. Digamos que nosotros hemos cumplido con la parte que le toca a los gremios, con la parte que le toca a los mineros. El Estado tiene que cumplir su papel, y no le queda mucho, José. Le queda solamente 8 meses hasta diciembre que dure este proceso, y si no lo hace, yo estoy seguro que van a hacer una nueva ampliación del Reinfo. Y le alerto desde ya a la gran minería y a todas las personas que están involucradas en este asunto, que esto tranquilamente puede terminar en una prolongación de este proceso de formalización, porque al ministerio no le veo ningún ánimo, y tampoco parece ser que ni siquiera han empezado con hacer un proyecto de ley. Hemos estado en una reunión hace una semana con la nueva directora de formalización y nos ha dicho que sí, que van a empezar a elaborar un borrador, José. Y dentro del Estado, de ese borrador, todavía tienen que llegar a congeniar con todo lo que es la dirección de formalización, y luego de eso van a tener que llegar a dilucidar con su asesoría jurídica del ministerio, y luego de eso van a tener que llegar a control normativo del Estado, y luego de eso a la reunión de viceministros, y luego de eso a PCM. O sea que estamos hablando que en camino burocrático de esa ley tiene siquiera para 2 años, José. No va a salir para diciembre ni hablar. Usted ha sido director de formalización minera en 2 oportunidades en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué trabas encontró? Se lo pregunto porque desde esa perspectiva usted también puede, conociendo un poco al sector, conociendo la burocracia estatal, se pueden atribuir responsabilidades. Así es. José, yo tuve la mala suerte de no tener ni siquiera 5 meses de director de formalización las 2 veces que ingresé. La primera vez fue por unos organismos no gubernamentales ambientales que prácticamente me hicieron un señalamiento con el ministro de Energía y Minas, el viceministro, y al final triunfaron y se me retiró. Y en la segunda vez un enfrentamiento directo con este señor Orresti, que ni siquiera yo lo conocía, sin embargo dijo que yo era minero ilegal, que me había combatido. Era el gobierno del presidente Vizcarra, y el presidente Vizcarra, la ministra de entonces, etcétera, también le hicieron caso, salieron toda una suerte de detractores de esta actividad de la pequeña minería, y no me permitieron estar ni 2 meses. ¿Usted ha estado tanto en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Yo estuve en el gobierno de Vizcarra, ¿Ya? Y en el gobierno de... sí, las 2 ocasiones en el gobierno de Vizcarra, pero al comenzar... Ya. Y casi al terminar. No estuve en el gobierno de Kuczynski. Pero en el gobierno de Kuczynski, al comenzar, sí colaboré, digamos, con todo lo que era la nueva dirección, el nuevo director, ¿no? Entonces, pero lo cierto es de que, yendo a tu pregunta, sí, pues dentro del Estado hay una serie de trabas, y no trabas, sino procedimientos administrativos que hay que cumplir, y por eso yo calculo que esta ley del ministerio no va a salir, porque simplemente en el trámite burocrático que tiene para 2 años más, y sin embargo lo que sí cabe la pena decir, José, es que han perdido 2 años, porque la ley 31388 es del 31 de diciembre del año 2021, y le da un mandato para que en 180 días, llámese septiembre del 22,
debían presentar una ley de pequeña minería artesanal. José, estamos abril del año 2024 y hasta el día de hoy no hay ese proyecto de ley y no lo van a presentar, lo afirmo en tu programa, José, no lo van a presentar y lo único que se va a hacer es prolongar otra vez el Reinfo, lo afirmo hoy día. ¿Usted ha tenido oportunidad de 25. conversar con el ministro Mucho sobre este tema? Hemos conversado con el ministro Mucho, ha sido casi al vuelo porque él estaba de camino al Congreso, tenía una presentación en el Congreso, hemos conversado muy poco con el ministro Mucho, pero también de lo que él ha manifestado y de lo que se puede ver, tiene que asesorarse, tiene que conocer un poco más el tema, porque este es un tema, yo creo que es uno de los temas más complejos que tiene el Ministerio de Energía y Minas, por encima de los hidrocarburos, por encima de la energía y dentro de la propia minería, ¿no? Usted conoce el sector y conoce de manera particular el tema, cómo se mueve la minería artesanal, la minería informal. ¿Cómo es que ahora con esta reciente ley aprobada por el Congreso deja una ventana abierta para que se incremente la minería ilegal? No, yo diría que esto simplemente es un hasta mientras, ¿no? Un hasta mientras que te da 9 meses más, ya creo que sin considerar diciembre, 8 meses más. ¿Para qué? Para que los gobiernos regionales traten de incluir más suspendidos, de que los suspendidos también reaccionen y vuelvan a su calidad de vigentes. Un poco también hace de que el Estado prenda un poco más las alarmas y de ver qué es lo que va a hacer aquí, porque de ir, como reitero, José, al tema de que esto incrementa la actividad de la minería ilegal o de que esto es minería ilegal, ahí realmente hay que discernir claramente cuál es cuál, ¿no? Porque, por ejemplo, asaltan en la carretera saliendo de Patazo, saliendo de algún lugar. Eso no es minería ilegal, más bien eso es delito, es un delito que están cometiendo contra el minero. O entra un grupo de asaltantes a una mina de una empresa grande. ¿Qué tiene que ver con los que están registrados en el Reinfo? Porque están con ubicación. O el delincuente también entra del Reinfo a asaltarlo, a robarle. O sea, es el tema del delito y nosotros lo hemos dicho en varias comunicaciones de que nosotros estamos contra todo este tema delictivo que se da en las minas y que se da en el país. O sea, el principal problema de la seguridad en nuestro país en este momento es la seguridad. Pero no por eso le vamos a echar la culpa pues a la pequeña minería, que es lo que está pasando. O sea, se trata de decir, perdón José, para terminar, de que los dos grandes problemas de este país y de la delictividad que hay en este país no es la delincuencia común, no. Lo que tratan de decir los gremios y las otras personas es de que toda esta actividad delictiva se propicia por la minería ilegal y por el narcotráfico. O sea, definitivamente de que nosotros estamos en contra de la minería ilegal, estamos hablando por el minero que existe en los centros mineros que se conocen, ¿no? Ahora, ¿no hay el riesgo que alguien se disfrace, adquiera el corsé de minero artesanal o minero informal con esta norma? Ese corsé ha existido siempre. ¿Por qué? Porque desde el año 2012 se ha dado esta norma y la hizo el ministro Pulgar Vidal. Cuando la hizo el ministro Pulgar Vidal, José, era bien sencillo. Tú o yo podíamos haber entrado al Reinfo. ¿Por qué? Porque lo único que se pedía era nombre, decir en qué concesión está, y tú lo conozcas, José, el tema de las concesiones, y huella digital. Entonces, con un enunciado tan simple, tan sencillo, que se hizo el 2012 por los que hicieron esto, el gobierno de Humala y específicamente el ministro de Ambiente de ese entonces, por supuesto que desde el año 2012 hay ese peligro latente, ¿no? O sea, entonces, ahí se abre la puerta. Se abre la puerta en el año 2012, pero no por el hecho de que, digamos, no haber hecho un trabajo de discernir y separar ahí adentro quién es quién, vamos a, digamos, aplicar una sola ley, digamos, en un sentido único, ¿no? Cuando en realidad, José, son 12 años que el ministerio ha tenido para separar, ¿no? Si miramos la cifra, ¿cuánto ha avanzado el Reinfo? El Reinfo ha avanzado, José, en un 1%. 1%. Hasta menos, sí, hasta menos. Tenemos un universo todavía vigente de alrededor de 86,000, 88,000 registrados. Yeah. Y se ha formalizado 2,000, hasta menos. Entonces, el proceso que encarriló Humala desde el 12 y que hemos ido prolongando y luchando y etcétera, ha logrado formalizar 2,000 personas. Comprenderás que no es ni el 1,5 creo, ¿no? O sea, prácticamente nada.
y de acuerdo a cómo van las cosas, si es que el gobierno, el Poder Ejecutivo no toma seriedad en esto, yo veo de que esto va a seguir prolongándose. Definitivamente, el Reinfo va a continuar el 2025 porque al Ministerio de Energía y Minas realmente no le veo mucho entusiasmo y también creo que no tiene mucho a las personas adecuadas como para poder presentar una propuesta normativa que tenía que hacerla hace más de 2 años, José. 2 preguntas finales, doctor Farfán. Una de ellas, acá hay responsables, ¿no? Estado, gobiernos regionales, direcciones regionales, ¿no? 1. ¿Y qué piensa la propuesta de Hernando de Soto? Hernando es amigo, él tiene sus propuestas, él tiene, digamos, bastantes ideas, ¿no? Entonces sería cuestión también de conversar con él. Es posible que cuajar algunas de las ideas que él tiene, ¿no? Sin embargo, de que viendo al segundo punto de tu pregunta en el tema de los responsables, sí, pues hay varios responsables, ¿no? Pero el fundamental es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, por no haber puesto las cosas en orden en su momento, por no separar la paja del trigo, como se dice, y ya, la verdad, ni hablar de los gobiernos regionales, ¿no? La semana pasada estuve al tanto del gobierno regional de Madre de Dios, donde el gobernador regional y el director regional se han disculpado por formalizar 2 personas el año 2023. José, 2. Casi 1 millón de soles para formalizar 2, a ritmo de 500,000 soles por cada persona que sea formalizado. Y el gobierno de Puno, que es la estrella, que tiene 22 formalizados, de un universo de 8,000 y de 4,000 reinfos, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Ese es profesamente? Lo que pasa es de que esta tarea es una tarea complicada, difícil, no es fácil. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es de que esto amerita una suerte de COFOPRI minero con, yo me atrevo a pensar, con 100, 200 evaluadores, porque al ritmo del gobierno regional, con 3 o 4 evaluadores, realmente están para evaluar 20 al año, ¿no? O sea, no pueden hacer más, y a ese ritmo, el gobierno regional de Madre de Dios entiendo que se ha comprometido a formalizar en el 2024 50, pero ya es una meta, pues, inconmensurable 50, ¿no? De un universo de 4,000 que tiene, José, y el gobierno regional de Puno que ha formalizado 20, el año pasado formalizará pues hoy día, este año 100, ¿no? Entonces, a ese ritmo, José, de los 80,000 es que tenemos, imposible que podamos concluir esto. Y esto, José, discúlpame, es culpa del minero, es culpa de estas personas que están trabajando, por eso les podemos decir que no quieren, no ha demostrado la voluntad, cuando sus expedientes están en el gobierno regional, cuando sus expedientes están para evaluar, pero con un gobierno regional débil, con un gobierno regional politizado, es absolutamente imposible que se vaya a formalizar. Por eso, José, y lo vaticino acá en tu programa, se va a ampliar otra vez el Reinfo. Estoy completamente seguro. No va a haber ley porque el gobierno no va a presentar un proyecto de ley. Doctor José Farfán, asesor de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, Confemín Perú. En su momento ha sido director de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas. Ha sido un gusto tenerlo. Muy amable. Muchísimas gracias, José. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.